Profe. Hablemos un poquito de la historia de la provincia de Buenos Aires, que es bueno recordar cuándo nació la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires nace después de la batalla de Cepeda, cuando la Liga de los Pueblos Libres, es decir, la banda oriental Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, que le habían declarado la guerra a las Provincias Unidas. Como esto tiene que ver con la fundación del país, se habla poco de esa guerra civil. Pero Artigas le declaró la guerra a Buenos Aires, acompañado por el gobernador de Entre Ríos y el gobernador de Santa Fe, y vencen al gobierno del directorio, que era la forma de gobierno que el Congreso de Tucumán puso en marcha, primero la Asamblea del año 13, pero luego al elegir los directores supremos, el propio Congreso, fueron el primer gobierno nacional con legitimidad popular, Juan Martín de Pueyrredón y José Rondó. En Cepeda, 1 de febrero de 1820, la Liga de los Pueblos Libres vence a las Provincias Unidas, desaparece el gobierno nacional, entonces Buenos Aires dice, ¿y qué hacemos? Y fundemos la provincia. Y ahí se funda el 11 de febrero de 1820 la provincia de Buenos Aires, que por haberse constituido en provincia puede firmar el Tratado del Pilar, que es donde Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires crean una alianza defensivo-ofensiva para mantener la paz entre estos pueblos, ¿no? Pero poco se dice, la historia a veces es remisa a reconocer que en ese tiempo hubo una gran guerra civil y que no ganó Buenos Aires, ganó el interior. Detalle, ¿sí? Bueno, después, con el tiempo, la provincia de Buenos Aires, sobre todo cuando asume Martín Rodríguez y es Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno, que es el que hace la gran modernización burocrática y administrativa de la provincia, creando la Universidad de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hay un detalle para los clientes del Banco de la Provincia que en general no lo saben. Como el Banco de la Provincia es anterior a la Constitución, está eximido de todos los impuestos nacionales. Entonces no paga impuesto a las ganancias como banco, pero además si uno saca un crédito hipotecario en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no paga IVA sobre los intereses, es más barato. No se paga IVA sobre las comisiones bancarias. Es un detalle. Mitre, que perdió por paliza en la elección, en la batalla de Cepeda, la segunda batalla de Cepeda, cuando firma el Pacto de San José de Flores, uno de los artículos es: el Banco de la Provincia de Buenos Aires está exento de cualquier cosa que decida el gobierno nacional. Hasta hoy. De hecho, el Banco Central no tiene la facultad de cerrarlo en caso de que no cumpla con las normas técnicas. No, es una autonomía muy grande. Muy grande, que lo salvó al banco de quebrar en el 2001. Porque en el año 2001 el banco se fue de las normas técnicas y el gobernador, que estaba en ese momento, lo llama al presidente del Banco Central y le dice: discúlpeme, tenemos un problema grave, mañana el banco no abre. Discúlpeme, ¿por qué no va y lee el Tratado de San José de Flores y me deja gobernar? Y le colgó. Y el día siguiente funcionó el banco. Claro, porque son esas protecciones. Bueno, a veces las leyes se cumplen. Estas seguramente se cumplen. Bueno, la cuestión es que la provincia de Buenos Aires va a tener un periodo de hegemonía nacional con Juan Manuel de Rosas durante 20 años, pero Rosas nunca quiso firmar una constitución que lo hubiera convertido en presidente. Hay quienes dicen que ahí nació la maldición de los gobernadores de la provincia. ¿Por qué? Porque Rosas no hizo nada para ser presidente, estaba contento como gobernador y desde ahí manejaba todos los hilos, era un virtual presidente con responsabilidades pero sin el cargo. Después viene el tiempo en que Buenos Aires se separa de la Confederación, 1852 a 1859, y en Cepeda Urquiza vence a Mitre. Y ahí comienza el periodo de transición que termina en la batalla de Pavón, donde Mitre le gana a Urquiza, aunque Urquiza se retiró de la batalla cuando la iba ganando. Hay un libro extraordinario de Isidoro Ruiz Moreno que es El misterio de Pavón. ¿Por qué se levantó del campo de batalla Urquiza y se fue a Rosario? El libro tiene 500 páginas y no resuelve el tema. Pero, digamos, ahí hubo claramente una negociación política que le da la hegemonía a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se reintegra a la República y el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires que accede a la presidencia es Bartolomé Mitre. Y el último. ¿Cómo el último? El último, 1862 al 68, Mitre
que era el gran, gobernador de la provincia de Buenos Aires, llega a la presidencia. En el camino lo nombra en la Corte Suprema de Justicia Valentín Alsina, que rechaza el cargo diciendo, me quiere sacar de la presidencia. Había sido cargo de gobernador. Valentín Alsina había sido gobernador. Claro. Entonces Mitre lo quiere nombrar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Valentín Alsina dice, en realidad lo que no quiere es que le gane la próxima presidencial. Entonces rechaza estar en la Corte, nunca más nadie se acordó de Valentín Alsina. No tuvo ningún poder. Gana las elecciones Sarmiento, que era opositor a Mitre. En la historia, en la escuela, nos contaban las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda como del mismo bloque, pero en realidad, partidariamente, Sarmiento era opositor a Mitre. Gana la elección y después Mitre quiere volver a la presidencia. Entonces, Sarmiento apoya a su ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, y le gana la elección. Mitre no se quedó tranquilo y encabezó una revolución que terminó siendo reprimida. El Consejo de Guerra ordena fusilarlo a Mitre, era mucho, ¿y qué hizo Avellaneda? ¿Qué hizo? Le conmutó la pena y lo obligó a escribir la historia de San Martín. Se va a Mendoza, Avellaneda sabía que a Mitre no le simpatizaba San Martín. O sea, hay quienes dicen que un día se va a encontrar una carta diciendo Mitre hubiera preferido que me fusilaran, pero no lo sabemos. Bueno, así va pasando el tiempo. A Avellaneda lo sucede Roca tucumano y a Roca lo sucede un cordobés, Juárez Selman. La provincia de Buenos Aires empezaba a sentir que esa generosidad de Urquiza para con Mitre, dándole la presidencia, había tenido alguna cuestión esotérica. Aparecen gobernadores importantes de la provincia. Carlos Tejedor. Carlos Tejedor quiere ser presidente, le gana Roca. Encabeza una revolución que causó 4.000 muertos, o sea, no una cosita pequeña, y Carlos Tejedor tuvo que renunciar. Lo sucede una avenida del barrio de Caballito, José María Moreno. Siempre es bueno entender por qué los nombres de las calles. La cuestión es que empieza... En la presidencia de Roca se funda la ciudad de La Plata, que es una obra magnífica, probablemente la mejor obra pública y el mejor plan de gobierno que se aplicó en la historia argentina, porque se diseñó, se hizo en 3 años, se llevó a cabo y es hoy una de las ciudades monumentales de la Argentina. Dardo Rocha le hacen un reportaje después de fundar la ciudad de La Plata y dice, bueno, ahora, ¿qué le queda al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Seguiremos sirviendo a la patria. ¿Usted aspiraría a ser presidente? Todo ciudadano se ve honrado con esa posibilidad. Roca, que era el presidente, le pidió un reportaje a un periodista amigo y dijo, qué mal gusto tienen algunos que se prueban la ropa de uno cuando goza de buena salud, que esperen cuando me muera. No. Claro. Lo liquidó, hizo todo lo posible y Dardo Rocha, que era quizá el mejor candidato, no fue presidente de la República. Después siguió Bernardo de Irigoyen, José María Cantilo, es decir, grandes gobernadores que uno decía, bueno, estos muchachos enseguida van a llegar a la presidencia, pum, 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 no llegaron. Ninguno llegó, ni conservadores, ni liberales, ni radicales. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires terminaban su mandato y quedaban en otra cosa. Afuera. La maldición del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que, digamos, con personajes muy competitivos, que por razones políticas o en elecciones perdían. Siempre para el interior, y esto hay que tenerlo en cuenta, Buenos Aires representaba un poder inmanejable. Entonces, se entendía que darle al gobernador de la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional significaba que el interior desaparecía en términos de poder. Entonces siempre eso estuvo. A lo largo de la historia se formaron al menos 12 ligas de gobernadores para evitar que el gobernador de Buenos Aires fuera presidente. En 1916, Marcelino Ugarte, gobernador de la provincia de Buenos Aires, era el candidato a presidente puesto por los conservadores y... Un poco equivocado los conservadores, cuando vieron venir la ley Sáenz Peña, algunos dijeron, che, guarda que van a ganar los radicales con esto. Y entonces el presidente Victorino de la Plaza dijo, hemos puesto esa ley porque era nuestro programa, pero además, con lo bien que hicimos las cosas, ¿quién va a votar a otro? Bueno, ganaron los radicales. Es decir, nunca hay que dar por ganada una elección, ni hasta la mañana del día de la elección. La cuestión es que Marcelino Ugarte, que era
había sido un excelente gobernador de la provincia de Buenos Aires, había fomentado el ferrocarril provincial, los canales. Llegó a ser un puerto en Junín, haciendo un canal desde el río Paraná para llevar los granos en barcazas desde Junín. Es decir, obras que hoy sería imposible pensar hacerlas. Eran otros tiempos. Y la hizo, sí, después quedó ahí el puerto, no se usó más el canal, pero bueno, ese es otro problema. Viene el golpe del 30 y en el 32 empiezan a suceder algunos gobernadores de la provincia, el más destacado Manuel Fresco, que aspiraba a ser presidente de la República, pero el uso del fraude lo marginó y quedó. Llega Juan Perón al gobierno. Domingo Mercante, a quien se le decía el corazón de Perón, porque era el teniente coronel que lo acompañó en toda la llegada al poder, tenía un padre. El padre era dirigente ferroviario, dirigente sindical, y fue el que le armó todo el contacto a Perón con los sindicatos, un hombre fundamental, Mercante, y gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires y hace una gobernación extraordinaria, muy tolerante con la oposición. Por ejemplo, asumió y todos los organismos de control se los entregó al radicalismo. Cometió un pecado mortal cuando autorizó las visitas a Balbín, que estaba preso en la cárcel de Olmos, y como autorizó las visitas, 25.000 personas lo fueron a ver, y entonces significó que esa medida, que era meter preso a Balbín, una medida arbitraria, se le volvió en contra. ¿Vieron que cuando uno va por las rutas hay unas escuelitas que son techo a dos aguas con un arquito donde está la puerta? Bueno, esas son las escuelas Mercantes, 1.300 escuelas hizo. Es decir, un tipo que hizo una personalidad, pero en un momento dado le preguntaron si él estaba en condiciones de sucederlo al general Perón, y en vez de decir no, dijo sería un honor. Desde ese momento Perón lo borró. Lo borraron, terminó su gobernación y lo echaron del peronismo y lo mandaron al exilio, en el gobierno de Perón. Lo echaron del Partido Justicialista. Bueno, pero después vinieron una serie de muy buenos gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Oscar Allende no pudo aspirar, fue candidato a presidente, perdió. Anselmo Marini, en la época de Ilia. Después, bueno, los 70 son complicados. Y en este último tiempo de la democracia, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, todos quisieron ser presidente y no lo lograron. Duhalde llegó a la presidencia, perdió la elección por default, y lo eligió la Asamblea Legislativa. Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, cuando empezó su gobernación, era la sucesora de Macri. Por lo tanto, todo gobernador de hay un dicho entre los historiadores que es: si no querés ser presidente, sé gobernador de la provincia. Así que, digamos, no hay que dar por vendido el pescado nunca antes de pescarlo. Gracias, profe.